Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Joana Di Grigoli y bueno, este es un proyecto que tengo desde hace años. Siempre había querido hacer un podcast en español de parapente y de vuelo en general. Hace años Gavin McClurk me entrevistó en su podcast Cloud-Based Mayhem y bueno, siempre me quedé con la idea de hacer uno para compartir con ustedes y bueno, aquí estamos en este podcast. Decidí crear este espacio para tener conversaciones con los pilotos, saber de sus historias, saber en qué andan, qué han hecho, de su trayectoria, etcétera, etcétera. También para darles un espacio donde expresarse, ya que las redes sociales normalmente no nos permiten expresarnos como quisiéramos por la cantidad de caracteres, tiempo, algoritmos, etcétera. Entonces, bueno, este es un espacio donde los pilotos, nuestros héroes, los pilotos que admiramos, y como también, así también otros actores del mundo del parapente puedan expresarse y contarnos sus historias para que nos nutramos de todas esas vivencias que han tenido. En este espacio hablaremos, por supuesto, de parapente en todas sus modalidades, del vuelo de distancia, de competencia, ¿por qué no precisión, acrobacia, vuelo bivac, etcétera? Todas esas modalidades tan bonitas que en las que afortunadamente se ha diversificado nuestro deporte. Y también hablaremos de todas las cosas que son importantes para el vuelo, alimentación, preparación mental, física, porque por supuesto, a todos nos encanta volar, pero para volar bien tenemos que prepararnos también en tierra. Los protagonistas de este espacio, por supuesto, serán los pilotos y bueno, de vez en cuando pasaré yo por aquí a contarles alguna historia, alguna anécdota, pero quisiera que este espacio sea principalmente para los pilotos de parapente. En este primer episodio quería contarles quién soy yo, presentarme un poco. Hay quienes me conocerán del mundo de las competencias, del vuelo, de por allí. Pero bueno, quisiera empezar por presentarme. Mi nombre es Joana de Grigoli, soy piloto de parapente desde el año 2000. Soy venezolana y desde el año 2016 estoy radicada en Francia. Empecé a volar en Venezuela en el año 2000 en un lugar que se llama El Jarillo y bueno, siempre estaba obsesionada por el vuelo desde que estaba chiquita, me encantaba todo lo que volaba, los aviones, el ala delta, el paracaidismo, todo lo que tuviera que ver con el aire y con la aviación en general. Y bueno, cuando vi los parapentes me dije, esta es la forma en la que yo quiero volar, se ve sencilla, una mochilita en la que te pones en la espalda y te vas a volar. Y dije, bueno, esto es para mí. Empecé a volar a los 21 años, en el año 2000, pueden sacar las cuentas de mi edad ahora. Y bueno, desde que despegué los pies del suelo, me di cuenta que de verdad esto era lo que yo quería. No hice un vuelo a biplaza antes ni nada, yo fui directamente al curso porque estaba convencida, pero al despegar los pies por primera vez fue así como que me terminé de convencer de que esto es lo que yo había soñado hacer. El parapente al principio se me dio bien y empecé a avanzar bastante rápido. Afortunadamente Venezuela tiene un clima que permite volar prácticamente todo el año, así sea en temporada de lluvia, uno siempre encuentra un momentico en el que volar y pude progresar bastante rápido. Ahí mismito me aburrí un poco de mi zona de vuelo y de hacer ladera y de solamente agarrar térmicas y remontar un poquito y quería ver qué había más allá de la montaña que tenía enfrente. Y así empecé a visitar otros lugares y empecé a progresar. En el año 2002 empecé a hacer cross country, vuelo de distancia, y me encantó. Me pareció que para eso es lo que había venido yo a volar parapente, para volar y tener aventuras, ver dónde aterrizaba, etcétera, y ver el paisaje desde el aire, por supuesto. Ese mismo año empecé a competir y fue una de las experiencias más frustrantes que tuve en mi vida porque yo no había volado todavía ni siquiera 50 kilómetros y las mangas eran bastante exigentes, eran para un nivel de pilotos alto. Y bueno, en esa época no se pensaba en los pilotos principiantes, no es como hoy en día que hay competencias de nivel más bajo para principiantes, competencias pedagógicas. Entonces, bueno, yo simplemente me fui al Campeonato Nacional de Venezuela y fue muy frustrante. Ni llegaba a ser ni la primera baliza, aterrizaba, bueno, lloraba, etcétera, y me frustré muchísimo y dije, yo no quiero saber nada de la competencia. Además que
yo no quería competir. Fue un amigo, Larry Pino, que me dijo, pero vale, inscríbete. Vas a ver que vas a aprender muchísimo y te vas a ayudarte a salir de tu zona de confort y a forzarte un poco y tal. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Pero bueno, fue muy frustrante. Pero al año siguiente, bueno, como si fuera masoquista, volví, me fue un poquito mejor. Y bueno, esta vez ya tenía más experiencia, sabía usar mejor el GPS, etcétera. Y bueno, me fue un poquito mejor. De verdad que me enganché en las competencias, pensé que no iba a suceder, pero me enganché porque me empezó a ir decentemente bien, además que me gustaba el ambiente, la echadera de broma, los pilotos, conocer gente, escuchar las historias, aprender de la gente y precisamente eso, que las mangas hacían que uno se forzara y se saliera de su zona de confort y aprendiera muchísimo. Entonces eso fue quizás lo que me enganchó en el parapente. En el 2005 estaba el Mundial de Parapente en Baladares y bueno, yo estaba de primera en femenino en el ranking nacional y decidí ir. Y bueno, yo me pensaba una pilotazo porque me había ido bien en Colombia en enero, que había sido mi primera competencia internacional en Roldanillo. Y yo me fui como, bueno, me va a ir buenísimo, yo soy una pilotaza y resultó ser una estrellada contra la realidad porque primero yo estaba volando con una vela C, una Gradient Aspen 1, y todo el mundo estaba con parapentes de comp. Entonces, digamos que fue un cachetón de realidad que me dieron y me di cuenta bueno, que yo todavía es que me quedaba para convertirme en una buena piloto. Pero fue una tremenda experiencia, conocí muchísima gente, conocí a Jean, eh, y bueno, fue una experiencia bien, bien buena en general. Ese año 2005 marcó el inicio de mis competencias internacionales y también el año que decidí eh, convertirme en piloto profesional. Yo tenía entre ceja y ceja la meta de tener patrocinantes y ser piloto profesional. Por supuesto que la gente me decía que eso era imposible en el parapente, pero yo como soy una persona bastante terca, me dije, bueno, vamos a hacer eso. En esa época yo estaba estudiando en la universidad. Yo soy, además de piloto de parapente, soy licenciada en idiomas modernos, mención traducción, y estoy especializada en inglés y en francés. Y bueno, estaba en la carrera y trabajando al mismo tiempo dando clases de inglés y me dije, bueno, voy a buscar patrocinantes. Poco a poco empecé a encontrar patrocinantes pequeños y me di cuenta que era una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Pero, por supuesto, yo soy muy terca y decidí perseverar. Pasaron los años y me empezó a ir bien en las competencias internacionales, empecé a ganar uno que otro abierto por allí, a montarme en los podios y a trabajar bastante con la prensa en Venezuela. En esa época no había redes sociales, entonces uno dependía 100% de los periódicos, la radio, los medios de comunicación convencional, en los que era bien difícil tener presencia porque la mayoría de los países, supongo que es el caso, la prensa solamente le presta atención a los deportes como el fútbol, el béisbol, etcétera, y deportes como el parapente no les gustan o simplemente no los conocen, piensan que son un poco de locos, un poco de hippies y no le prestan atención. Pero afortunadamente, como yo me empeñé bastante y empecé a hacer contactos con los periodistas, la prensa se empezó a interesar en deportes menos convencionales bueno, que a veces los atletas hacíamos algo porque la selección de Venezuela en realidad nunca ha hecho nada útil por la patria y los pilotos de parapente ganábamos competencia, entonces a la prensa le empezó a llamar la atención y eso se convirtió en un efecto de bola de nieve y al tener yo más presencia en la prensa, los patrocinantes empezaron a aparecer, no a aparecer como acto de magia, sino que las marcas empezaron a prestarme atención como atleta. Y bueno, allí pude tener patrocinantes importantes como CanTV, que es la compañía telefónica nacional. Tuve a Nestí, la bebida, tuve a Ford durante varios años, que fue sin lugar a duda el mejor patrocinante que he tenido en mi vida. Y bueno, gracias a todos esos apoyos, además de financieros, marcas como Oakley, Columbia, que me daban equipos, bueno, vestimenta, etcétera, pude de verdad desarrollarme como piloto profesional. En el año 2000, a ver, eso fue en el 2000,
2007, creo que fue, la marca de parapente Gradient creyó en mí y me dio un parapente y dinero para algunas competencias, y eso de verdad que me ayudó a hacer mis primeras, a participar en mis primeras competencias en Europa. En el año 2010 empecé a trabajar con Gym Gliders, marca con la que trabajo hasta el día de hoy, el día en que se grabó este podcast, en el 2022. Gym me da la oportunidad de participar en competencias, de tener equipos excelentes y bueno, y de tener una experiencia muy bonita en un equipo de vuelo. En el año 2016 la situación en Venezuela estaba bastante complicada, como deben haber escuchado en las noticias, y tomé la decisión de irme del país. De verdad que tenía mucho miedo de irme a Europa y perder mi estilo de vida de vuelo y terminar en un trabajo en el que no me permitiera volar, así que fue una decisión que postergué bastante. En 2015 tuve la idea de sacar un medio de comunicación en español y conversé con la revista Cross Country, que es la revista internacional de vuelo más prestigiosa del mundo y más grande, y les propuse que sacáramos una versión en español. Les gustó la idea, la pusieron a prueba y la revista, bueno, empezó a salir. Finalmente, cuando ellos me dieron el sí que iban a mantener la revista, tomé la decisión de venirme a Francia y me vine en abril de 2016. Desde entonces estoy radicada aquí y bueno, lamentablemente este año, en el 2022, ellos tomaron la decisión de cerrar la revista y bueno, por razones en las que no voy a ahondar demasiado. Y bueno, ese fue como que lo que me impulsó a de verdad sacar este podcast finalmente. Yo tengo todos estos años, desde el 2002, compitiendo sin parar, pero en el 2019 como que empecé a bajar un poquito el ritmo, me cansé un poco de las competencias, de invertir tanto tiempo y dinero. Y bueno, además que he sentido que he llegado como que a mi límite como atleta y he querido eh, dedicarme a otras cosas como el vuelo de distancia, el paramontañismo, hike and fly y bueno, también a los proyectos audiovisuales como videos y ahora este espacio de podcast. Así que bueno, esa es mi historia de vuelo y de vida hasta ahora. Y bueno, bienvenidos a este podcast. Espero que tengamos conversaciones muy ricas con muchos pilotos. Espero que lo disfruten. Y bueno, por supuesto, la mejor forma en la que puedan apoyar este podcast es contándole a sus amigos acerca de este espacio, compartiéndolo en sus redes sociales y por supuesto, si quieren pasar por nuestro Patreon y convertirse en un mecenas de este podcast, se los agradecería enormemente. Muchas gracias por haber pasado por aquí y bueno, les deseo muy buenos vuelos. Chao.